Ahora, creo que profundizando todavía más en la ley mosaica, me quedo asombrado de lo cristiano que es la ley mosaica, ¿sabes? A ver, aquí va. Éxodo 22 al 24 dice lo siguiente. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos a mí me claman, dice Jehová, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras esposas quedarán viudas y huérfanos vuestros hijos. De nuevo, volvemos a ver la parte de la empatía. Mujeres viudas, hijos huérfanos, ¿qué pasa si los tratas mal? Bueno, al final acaban siendo tu esposa y tus hijos los que serán la viuda y los huérfanos. De nuevo vemos esta empatía brutal e interesante en la ley de Moisés. Pero hay algo más aquí que me llama la atención. Muchos de las leyes en Israel tenían sus castigos de restitución y muchas de ellas también tenían sus castigos de muerte. Sin embargo, aquí, esta es una donde el Señor se lo toma un poquito más personal y te voy a decir por qué. Porque Él dice, yo os mataré a espada. No dice, de cierto morirá apedreado. De cierto será talado del pueblo. No, no, no. Dice, yo lo mataré a espada. Yo voy a tomar el asunto en mis manos. Yo voy a oír sus oraciones y tomar el asunto en mis manos. Parece ser que las viudas y los huérfanos tenían un lugar muy importante en la ley, porque cuando te metías con ellos no te metías con el sistema donde la gente te iba a apedrear, te estabas metiendo con el mismísimo Dios de Israel. Comparemos eso a Santiago 1:27 en el Nuevo Testamento. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura tiene que ver con ayudar o asistir a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. Y qué interesante que vemos en la ley de Moisés que este mismo mandamiento o este mismo principio que en el Nuevo Testamento refleja o significa la religión pura y sin mácula, aquí Jehová también se lo está tomando muy en serio. Y en el Antiguo Testamento vemos más del Evangelio cristiano y decimos, oye, esto está bastante cristiano. Porque no, está tomándose muy en serio Jehová esta parte, y es lo que el Nuevo Testamento dice, que es la religión pura. El manual del Antiguo Testamento dice lo siguiente que me pareció fascinante. Es de lamentar que muchas personas, aun algunas siendo miembros de la iglesia, piensan que la ley de Moisés era un sustituto de las leyes superiores del Evangelio. Cuando yo leí esto me cayó un balde de agua fría y dije, ¡ay, yo soy de esos! Espérate, ¿cómo? ¿No era un sustituto? ¿No se supone que las leyes del Evangelio no se dieron y se dieron otras porque esas sí las podían vivir? Si yo pienso que la ley de Moisés era un sustituto de esta ley más elevada del Evangelio, ¿estoy mal? Sí, la llamamos ley menor porque en cierto sentido lo era, si es que entendemos el vocablo menor, usado para indicar pasos progresivos. Pero algunos piensan que menor significa de menor importancia y significado, o de un nivel inferior de verdad y de justicia. Eso no es cierto. Es decir, si pensamos en la ley mosaica como un nivel más bajo de verdad, un nivel más bajo de justicia, un nivel más bajo de importancia o de significado, estamos cerrados. No es como de que el Evangelio está aquí, quitamos esto y ponemos estas otras cosas como reemplazo. Es como no. La ley de Moisés era una ley que estaba encaminada hacia el Evangelio, que era el mismo Evangelio en este sentido, y que acabamos de ver escrituras donde decimos, oye, lo mismo que está en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el Nuevo Testamento, y aquí tenemos estas mismas leyes. Y claro, Cristo Jehová, sabes, lo mismo, ahí están las mismas leyes, va a predicar lo mismo, pero nos empezamos a dar cuenta que, claro, no era como que no estuviera el Evangelio presente o estos principios importantes del Evangelio en la ley de Moisés.
No, ahí estaban y lo acabamos de ver, las viudas, los huérfanos, entender justamente la empatía, amar a mi prójimo como a mí mismo porque su ojo es mi ojo. Y digo, es una manera bastante fuerte de plasmarlo, pero es el mismo principio. Amar el ojo de mi prójimo igual que amo el mío, porque valen lo mismo, y si yo le hago algo al de él, me lo hago a mí. Sí, una manera un poco más barbárica de plantearlo, pero el principio es el mismo. Debes de aprender a ver a tu hermano como a ti mismo, a amarlo como a ti mismo. El manual continúa. Tal vez ya no se requiera que los fieles cumplan muchas de las leyes, pero los principios enseñados son eternos y nunca serán abandonados. Y esto resuelve, mira, un conflicto que yo tenía, de hecho justo lo acabo de resolver esta semana, porque el conflicto que yo tenía era, a ver, en los hombres jóvenes a mí me enseñaban que las leyes de Dios no se rebajaban, que las normas de Dios no se rebajaban, pero la ley de Moisés es eso, ¿no? Rebajar la ley, como no pueden vivir una ley esta, pues le quito esta y les doy una ley más suavecita y hay una más rebajadita. ¿Qué nos está diciendo el manual? No, 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 no. Si tú crees que es una sustitución, estamos mal. Sí había en cierto sentido cosas menores, pero estaban en armonía con lo demás. Y es cierto, ¿sabes? Podemos decir, el sacerdocio de Melquisedec no lo tenían. Las ordenanzas mayores no las tenían, totalmente de acuerdo. Pero las leyes ya estamos empezando a ver que sí las había. De una manera tal vez como modo principiante, pero no es que las leyes se quitaran. No es como que de repente ama a tu prójimo como a ti mismo no existiera. Claro que sí, en una forma más básica y tal vez un poquito más barbárica, pero existía. Una forma tal vez más dura, pero el principio ahí está. Ve a tu prójimo como a ti mismo. Ama a la viuda, ayuda al huérfano. Exactamente lo mismo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y resuelve el conflicto para mí, porque para mí era como de, pues Dios sí rebaja sus normas y sus leyes, ¿no? Y es como, no, las adapta a tu manera de interpretar el mundo, tal vez un poco más, ¿sabes? Brutal para que puedas agarrar la onda y saber cómo funciona, pero no va a cambiar su ley. La religión pura y sin mácula va a seguir siendo la religión pura y sin mácula. Y voy a seguir requiriendo que seas bueno con las viudas y con los huérfanos. Voy a requerir que sigas haciendo el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a tener que plasmar de manera diferente porque como dice Nefi, Dios habla para que los hombres entiendan en su idioma, en su contexto. Pero la ley no debería cambiar. Y es que no cambia. Y es lo que a mí me pareció fascinante de aprender esta semana. Es como la ley de Moisés no sustituye nada. Lo adapta para que el pueblo lo entienda, pero no lo cambia.